Bienvenido al R-Gym de BioFreelancer. Yo soy Israel Aguilar y seré tu profesor durante esta segunda temporada. Antes de comenzar con este ejercicio es importante que vayas a la carpeta que contiene los materiales, ingresa a la dirección de internet que está apareciendo en pantalla o da clic en la tarjeta de video que está apareciendo en este momento. Pon pausa un momento al video para que puedas ir a descargar tus materiales. Y ahora, si ya regresaste de la pausa, comencemos. Ok, vamos a comenzar. Entonces hoy vamos a hacer un análisis muy sencillo. Seguramente muchos de ustedes saben que existe el IMDb, que es el Internet Movie Database, y es la base de datos más popular en cuanto a información sobre películas. Tiene información, ellos dicen que ellos dicen que para todas las películas creadas, pero pues seguramente se les van algunos videohomes de Polo Polo y cosas así que, o quién sabe, sería un buen análisis, ver qué tanto tienen como esta cosilla simple, basurilla de películas que se hacen de repente. Entonces, para el día de hoy vamos a aprovechar que tiene para cada película que tiene registrada el año de lanzamiento, la calificación de la crítica. Tiene un sistema de calificación por votos, tanto los usuarios como la crítica profesional pueden entrar y darle una calificación entre 0 y 10. Entonces hoy vamos a utilizar esta información para hacer algunos histogramas, cuánto dura la película y a qué género pertenece, horror, trama, acción, comedia, etc. Y algo muy interesante también tiene qué actores participan en qué películas. Entonces eventualmente con un poco de manejo de datos se puede hacer análisis sobre los actores. Pero bueno, hoy tenemos dos preguntas sencillas. Dado que nos registra todas las películas que vamos a ver hoy, su género y la calificación, podemos tratar de hacer un análisis muy general para cada género de película, cuáles son sus calificaciones más comunes. Es decir, las películas de acción suelen tener mejores calificaciones que las de terror o las de ciencia ficción. Entonces esa pregunta la podemos plantear así: ¿cuáles son las calificaciones de la crítica más comunes para cada género de película? Y sabiendo cuáles son las calificaciones más comunes para cada género, o habiéndolo visualizado en realidad, podemos preguntar también si todos los géneros tienen una distribución similar de calificaciones. Es decir, seguramente ustedes saben, en cualquier grupo humano de educación básica, si ustedes plotean la calificación de los alumnos, normalmente es una distribución normal. Todos estamos como en el promedio de las calificaciones, y hay algunos extremos. Hay gente a la que le va muy bien y gente a la que le va muy mal. Pues lo mismo esperaríamos quizá de las películas, o no. A lo mejor hay algún género en el que el comportamiento no es así. ¿Qué datos tenemos hoy? Hoy tenemos un dataset muy pequeño, que se llama, pequeño me refiero en cuanto a cuánto pesa, que se llama pelis-imdb.csv. Es formato columnar, está separado por columnas y cada fila, como pueden ver aquí, corresponde a una película. Tiene la película más viejita que tiene es esta, Miss Jerry algo, de 1894. Y más o menos no están ordenados por año, al menos como vienen, pero las más viejitas suelen estar hasta arriba, y llega por ahí del 2018-2019. En total tenemos 85.855 películas, y el criterio para incluirlos en el dataset es que tuvieran más de 100 votos en el IMDb, o sea que más de 100 personas se hubieran metido a darles una calificación. Si ustedes hicieran este corte más abajo, pues probablemente llegarían a los millones de películas que hay registrados. Estos datos vienen de esta plataforma. Ya les había hablado un poco de Kaggle, pero en Kaggle es como para la comunidad datera. Entonces yo puse movies y luego me puse a ver los proyectos que sube la gente, en este caso de Stefano Leone, y me agradó lo que ofrecía sobre IMDb. Era muy sencillo, limpié un poco los datos y es lo que vamos a utilizar hoy. Pero si tienen más curiosidad, pueden ir a esa liga directamente, a esta liga de Kaggle, para conseguir más información. Como pueden ver, tenemos lo importante. El título lo dejé, bueno, por curiosidad, si tienen ustedes después. El año nos interesa hoy para hacer un preliminar. El género es lo más importante, y la votación, el promedio de la calificación que le dieron los votantes, ¿no? Entonces esa es una escala de 0 a 10, donde 10 es una muy buena película y 0 es una basura. Y también tenemos ahí una columna que es la duración en minutos de la película. Eso se va a quedar como bonus track. Si quieren practicar el código que hicimos hoy después de la clase, pueden intentar repetir lo que hicimos paso a paso, se los sugeriría, pero ahora con cuánto duran las películas, y vean qué pasa por género.
La respuesta, como siempre, la pueden obtener corriendo línea por línea, el script histogram.r, y vamos a obtener lo que ven aquí. Para cada género vamos a hacer una geometría de densidad, que la geometría de densidad lo que hace es mostrarte para uno de tus datos dónde es más probable que caiga el valor. Entonces, les comentaba yo hace rato lo de las distribuciones normales. Más o menos una distribución normal siempre sigue esta estructura de un piquito y cola hacia atrás y cola hacia adelante. Y pueden ver, por ejemplo, que las películas de biografía, en X vamos a graficar el promedio de los votos de 0 a 10. Entonces, mientras más hacia la derecha esté la onda de la distribución, suele irle mejor a ese género en cuanto a la crítica, ¿no? Entonces pueden ver que las películas que tienen que ver con temática de biografías, pues tienen una distribución más hacia la derecha que, por ejemplo, las películas de horror. Películas de horror tienen una distribución más hacia la izquierda. Y algunas no tienen una distribución normal, como por ejemplo las de ciencia ficción, tienen aquí esta jorobita. Es muy sutil el cambio, pero bueno, no es esta distribución de piquito, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a aprender a hacer hoy, y esto es lo que son los histogramas. No son más que una forma rápida de visualizar cómo se comporta alguna variable, en este caso el voto de la crítica. Se parece mucho, sin profundizar, parte de lo que hace, cuando estuvimos haciendo ejercicios de single cell, parte de lo que hace el algoritmo para decirte si algo está sobreexpresado o subexpresado es construir estas distribuciones para el estado 1 y para el estado 2 y compararlas. Entonces, bueno, tienen muchísimas aplicaciones. Los histogramas son herramientas muy sencillas, pero tienen bastantes aplicaciones cuando se cumplen algunos supuestos, que bueno, ahí justamente al final del script de hoy van a ver una nota que dice ve y pregúntale a tu amigo estadístico sobre tal cosa. Entonces hoy vamos a utilizar la geometría de densidad. Para la geometría de densidad en el eje X van las calificaciones del público, esa es la columna, y en el eje Y tú no le pones nada a ggplot. Las geometrías de histograma y de densidad calculan automáticamente sus valores en Y. Vamos finalmente a ocupar unos facets para ver el histograma por género. Y oigan, esto no es cierto. No vamos a aprender, eso fue de ayer, perdón, error de copy-paste. No vamos a hacer doble escala aquí. Y nada más para mejorar un poquito la visualización hoy, le vamos a agregar 4 líneas verticales punteadas, ¿no? Dashed. Entonces eso lo vamos a poner simplemente para que sea más fácil la comparación al ojo humano. Entonces el truco de hoy es el Geom Density. Eso viene en el paquete ggplot2 y es una geometría de densidad. Lo que hace la geometría de densidad es tú le das una columna de valores, en este caso la columna de votos, que les recuerdo va del 0 al 10, y ve cuántas veces aparece, en este caso les estoy mostrando un ejemplo donde calculaba pesos, cuántas veces aparece un valor, por ejemplo aquí 40, ¿no? Aquí los valores más comunes eran entre 50 y 60 y entre 60 y 70, que eran estos dos picos. La densidad, estas columnas en un histograma son conteos totales, cuántas veces apareció ese valor. La densidad lo que hace es tomar estos conteos totales y calcular calcular el estimado de la distribución de los datos como un porcentaje total de las observaciones. Es decir, ya no son los valores absolutos, 10,000 o 100,000 votos. Ya lo que te dice es que en este pico cae el 4% de los datos aproximadamente. Se vuelve una fracción de un total. Entonces, volviendo al ejemplo de atrás, aquí podrían ver que la escala está en 0.4, esto debe ser como 0.5. Para las películas biográficas, podríamos pensar que casi el 50% de las películas que están registradas en IMDb tiene un voto de la crítica cerca del 7.5. Entonces eso es lo que hace la densidad. Si lo dejáramos en histograma de conteos totales, hay muchas películas de acción en la base de datos, entonces eso se lleva a la escala Y, la escala Y se va a los cientos, a los decenas de miles para las películas de acción, y por ejemplo para las de biografía, para los musicales hay menos películas y casi no se ven en la gráfica. Es una forma de hacer el análisis un poco más justo, es calcular las densidades. Y bueno, esto va a ser una alternativa al histograma tradicional. En este ejemplo que saqué de internet, ustedes ven, el histograma tradicional son las barras que están ahí, y vean cómo se compara cuando solo ves la densidad. Entonces, no siempre son intercambiables. Hay que entender si la variable que estás midiendo en X
tiene sentido calcularle un histograma una distribución de densidad, porque, por ejemplo, para variables categóricas no tiene mucho sentido, ¿vale? Tiene que ser una variable continua. Entonces, aquí está el bloque del truco de hoy, y es muy sencillo. Es el ggplot de siempre, la capa de datos, que va a ser un data frame de las películas, y en los mapeos estéticos, aquí está lo que les decía, solo hay que indicarle el X, cuál es la variable de la que queremos ver su distribución de datos. Y bueno, como tenemos varios géneros, le vamos a pedir que cree diferentes histogramas, pero coloreados dependiendo del género. Y la geometría es el Jump Density. Este argumento alfa ya lo hemos utilizado en otros ejercicios, y recuerdo que nada más es para darle transparencia a lo que pintas. Dado que son muchos géneros y se van a encimar varios, necesitamos darle alguna transparencia, si no queda hasta adelante el último que pone, que si no me equivoco debe ser Western, porque los ordena por orden alfabético. Entonces, en la progresión resumida de los gráficos que vamos a obtener hoy, vamos a tener este gráfico de densidades, todas encimadas, o sea, son todos los géneros, el promedio en el eje X, perdón, el promedio de la calificación de la crítica, y vamos a tener las densidades encimadas para diferentes categorías: acción, aventura, etcétera, etcétera. Les decía que vamos a marcar estas líneas en el eje X, vamos a marcar 4 líneas verticales en 2.5, 5, 7.5 y 10, más o menos para dividir toda la escala en cuadrantes, ¿no? Eso es meramente estético, no es un requisito para este tipo de plots. Lo vamos a limpiar el plot con cowplot, le vamos a poner un título, un subtítulo, cambiar el eje X, y por último, como aquí está todo encimado, bueno, vamos a... esto es difícil de interpretar, o sea, nada más te dice que hay diferentes distribuciones dependiendo de los géneros, pero ya si quisieras compararlo un poco más o discutirlo un poco, pues lo pasamos a una capa de facets y nos va a quedar esto, ¿vale? Y entonces me parece que se presta bastante a la discusión a qué géneros de películas les va mejor, o les ha ido mejor, o les suele ir mejor en cuanto a la crítica, en la calificación de la crítica. ¿Ok? Entonces, si no me equivoco, eso es todo por la teoría de hoy. Pero antes te recuerdo que si quieres aprender más R, puedes visitar biofreelancer.com para aprender R desde cero. Continuamos con la clase. Vamos a iniciar el ejercicio de hoy. Ya saben que les voy a pedir ahorita que descarguemos el material para trabajar hoy. Está en miembros, RGym Biofreelancer. Lo tienen compartido en su Drive. Ya estamos en nuestro cuarto mes, mayo, y 7 de mayo, 07 de mayo, histogramas, películas. Descargamos todo el material. Hoy solo necesitamos el CSV y el script maestro. El PDF les recuerdo que es para que pues ustedes tengan ahí la presentación. Hoy vamos a utilizar solo 3 paquetes. Vamos a utilizar ggplot 2 para hacer la geometría de densidad, cowplot, nuestro fiel cowplot para limpiar los fondos del plot, cambiar la tipografía, etc. Y el SVGLite, aprovechando que el ejercicio es corto, vamos a volver a practicar guardar un plot en formato SVG o de vectores. Entonces, por favor, ejecuten esas 3 líneas que están en pantalla para cargar sus 3 librerías, y avísenme en el chat, porfa, cuando hayan cargado sus 3 librerías sin problemas. Les recuerdo que los warnings los toleramos, suelen ser cosas no triviales, pero no siempre son peligrosas. Solo si tienen un error, me avisan. Ok, entonces para comenzar el ejercicio de hoy, los datos de hoy ya vienen limpiados. En realidad desde el Kaggle ya estaban muy limpios, solo le quité columnas que no íbamos a utilizar hoy. Entonces es muy sencillo, vamos a crear el dataframe pelis.df y le vamos a asignar el resultado de la función read.csv. Y como no trae muchos problemas ese CSV de limpieza, podemos simplificarlo en read.csv, file, ¿qué archivo? pelis-imdb.csv. Siempre les recuerdo esto porque es muy útil para saber si está en el directorio de trabajo correcto. Escriben el argumento file, dobles comillas, dobles comillas, o sea, estas 4 dobles comillas, y dentro de las dobles comillas presionan la tecla tabulador y les va a permitir autocompletar lo que ve R en este momento en el directorio de trabajo para evitar el error humano, pelis-imdb. Ejecutamos. Y con eso debe aparecerles en el ambiente su directorio de trabajo, su dataframe pelis.df. Por favor, llévenlo a cabo y me avisan en el chat cuando tengan su dataframe
pelis.df en el ambiente. Entonces, ya que tienen eso, vamos a hacer un histograma muy sencillo. Y ese histograma lo vamos a hacer, ni siquiera lo vamos a guardar en un objeto, solo es exploratorio. Con la función ggplot vamos a crear el primer histograma. La capa data es igual a, ¿de dónde vienen nuestros datos? Del dataframe pelis.df, coma, y el argumento mapping igual a, vamos a definir los estéticos. La función a es, ahí empieza su paréntesis, ahí termina. Y el único argumento que vamos a definir es x es igual a año. Vamos a hacer un histograma para ver cuántas películas, la distribución de cuántas películas se registran en esa base de datos, que podemos asumir se crearon por año, ¿vale? Noten que ahí termina el paréntesis de AES y este segundo paréntesis es el que cierra la función ggplot. Más, y solo se lo pasamos a una capa de histograma. Redactamos, ejecutamos y van a ver esto. Es un histograma tradicional, medio feo ahí. Avísenme porfa en el chat cuando tengan su primer histograma. Van a ver un warning. Este warning con los histogramas casi siempre sale. Los histogramas calculan esas columnas para intervalos dentro del rango total de tu variable. Tú puedes decirle que esas columnas equivalen a un año. Entonces el bin width, el ancho de la canasta o del intervalo, y al mismo tiempo cuánto abarca la columna. Si le dices bin width 1, le estás diciendo que cada columna es por una unidad de tu escala. En este caso, como son años, pues sería un año. Yo lo voy a modificar aquí, no es necesario que lo hagan, pero si me van siguiendo, bin width 1. Lo voy a volver a correr, solo para que vean la diferencia. Y esta vez la primera diferencia es que ya no se quejó R, ¿ok? Porque la queja de hace rato, StatBin UsicBins 30, es como, tú no me dijiste de qué tamaño son los intervalos para dibujar las columnas, o cuántas columnas o cuántos intervalos quieres que yo autocalcule. Entonces escogí uno que fue 30, pero tal vez deberías de escoger algo mejor, ¿no? Entonces aquí le decimos va. Cada columna corresponde a un año. Calcula el número de observaciones por año. Y entonces vean que se vuelve más fino el histograma. Vamos a crear nuestro densidad1.p y a densidad 1 le vamos a asignar el resultado de este bloque de código ggplot, que lo primero es la función ggplot. Aquí abre su paréntesis, lo cierra hasta acá. Los datos que le vamos a pasar es nuevamente el data frame con las películas, pero esta vez en los mapeos estéticos en X queremos el promedio de la calificación de la crítica, que es la variable abg-vote o la columna abg-vote, coma, y aquí en el histograma anterior nos juntó todos los géneros porque no le dijimos separarlo por género. La forma en la que puedes crear diferentes histogramas superpuestos es simplemente asignando el estético de relleno. Tal vez si intentan color también, porque el color controla el borde que define al gráfico, no el interior, pero tal vez también la única diferencia es que va a poner líneas de colores en vez de toda el área de un color diferente. Entonces en este caso le decimos que el color dentro del histograma depende de la columna género, y ya, con esto es muy sencillo, va a crear una densidad para acción, una densidad para aventura, etcétera, etcétera. Y ya que tenemos definidos nuestras primeras dos capas de ggplot, la data y los estéticos, entonces ya nada más lo conectamos a la geometría de densidad. Y les recuerdo que este argumento dentro de geoDensity alpha solo nos dice qué tan transparente quieres que sean las figuras que está pintando. El alfa va de 0 a 1, siempre va 0, es completamente transparente, no van a ver nada. Y 1, que es completamente denso, lo vas a ver todo sólido, no vas a ver qué hay detrás. Entonces, bueno, yo escogí este 0.7, me pareció que se veía bien, pero siempre ustedes los alfa pueden jugar un poquito con ellos hasta que encuentren la visualización más chida de lo que ustedes quieren mostrar. Y van a obtener algo similar con su densidad 1.p, que son las densidades ya superimpuestas. ¿Vale? Lleven a cabo, por favor, redacten y ejecuten el código que estoy mostrando en pantalla. Aquí finalmente vamos a visualizar y me avisan en el chat cuando tengan su primer plot de densidad, el densidad 1.p. Preparándonos para la comparación por género, vamos a agregar 4 líneas verticales.
que van a ser una aquí en 2.5, una en 5, una en 7.5 y una en 10. ¿Va? Eso lo hacemos generando nuestro gráfico densidad 2, al cual le asignamos lo que sea que teníamos guardado en densidad 1, más una capa de una geometría B-line. La geometría B-line la hemos utilizado previamente, o tal vez la H-line. Es una geometría de línea vertical, de ahí viene el B. Entonces, líneas verticales. A la geometría B-line hay que pasarle el argumento x-intercept. Y lo que te pide es un vector de puntos en el eje X. ¿En qué puntos del eje X tú quieres que yo trace las líneas? Y las va a trazar desde el principio del eje Y hasta el final del eje Y. Por eso son líneas absolutas. B-line. Y les repito, el argumento es x-intercept y lo que espera es un vector de números. Puede ser un solo número y solo traza una. Y entiende que solo tenías un vector de tamaño 1. Pero en este caso queremos 4 líneas. Entonces se lo pasamos con la función combine, c, paréntesis, ahí abre paréntesis, aquí cierra paréntesis, y le vamos a dar los 4 puntos del eje X donde queremos que trace las líneas, separados por coma. Queremos que lo haga en 2.5, en 5, 7.5, 10. ¿Ok? Coma porque ahí acaba la definición del argumento x-intercept, y las líneas, normalmente B-line y H-line, lo que hacen es trazar una línea completa o sólida, ¿no? Sin cortes. Pero les recuerdo que hay line types en R. Déjenme ir aquí. R line type. Hay algunos line types en R que ustedes pueden definir. Entonces, lo haces por palabra. Vamos a utilizar esta palabra, dashed, y es este estilo de línea, pero está el dot dash, dotted, long dash, solid y to dash, ¿no? El solid es el default, que siempre son las líneas así sin interrupción. Entonces nosotros vamos a utilizar dashed, no es una palabra mágica, son estas las opciones. Y bueno, ejecutamos nuestro densidad 2. Vemos ahí, visualizamos nuestro densidad 2. Déjenme, ahí queda densidad 1 arriba. Y ahorita vamos en densidad 2. Y no cambia mucho más que pues, la única capa que agregamos, que fue estas 4 líneas verticales en los puntos que indicamos. Entonces, por favor, redacten su código que estoy señalando. Ejecútenlo para visualizar su densidad 2 y me avisan en el chat cuando tengan su gráfico visualizado con sus 4 líneas verticales. Entonces ya tienen ahí, en teoría, ese plot ya sirve para discutir, pero está demasiado encimadas las cosas. Antes de separarlas vamos a limpiar. Ustedes saben que a mí no me agrada mucho este fondo blanco, estas líneas, las líneas del grid, del plot de fondo. El fondo gris, las líneas blancas. No me agrada tampoco que por default no bordea los ejes, etc. Entonces vamos a limpiar eso. También en este tipo de casos, como después vamos a aplicar un facet, o sea, poner todo en una gradilla separado por género, y abajo de cada plot va a decir qué género es, pues no tiene mucho caso mantener la leyenda donde nos dice qué color es el género. Los colores se vuelven prácticamente estéticos porque va a haber un gráfico etiquetado para cada uno. Entonces vamos a limpiar el plot. Nuestro densidad 3 es lo mismo que teníamos en densidad 2, más nuestro ya socorrido ThemeCowPlot, que de verdad es una maravilla. Me pregunto si la gente cita a Cowplot. Me pregunto si tiene algo citable Cowplot, pero bueno, si no, se está tardando muchísimo el autor porque pues, es muy útil. Pasamos a ThemeCowPlot, más por último controlamos con Theme directamente aspectos del plot. El primero es el texto del eje X, o sea, estos números, vamos a girarlos. Se los dejo aquí porque al final, como ejercicio para ustedes, les dejo que lo prueben con otras variables. Y sobre todo en los años se encima. Entonces, cuando sus textos, el nombre de los ticks del eje X se les encime, lo mejor es girar. Y eso es muy fácil. En Theme activen el axis.text.x igual a... tenemos que especificar que los textos del eje X son texto. Entonces, element-text. Y cuando ustedes especifican element-text, les va a recibir ciertos argumentos, entre ellos ángulo, angle igual a 90, o sea, se gira 90 grados el texto. Hay otros elementos en element text, otros argumentos, perdón, como family es el tipo de letra, Arial, Verdana, etc. Tiene unos muy default R. Ustedes pueden meter más, pero como vamos a hacer hoy al final del ejercicio, no se metan en esos problemas de R. Eso mejor arreglan en la postproducción.
face, si es itálica, o sea, si es cursiva, si es negrita, etcétera. Mi punto vuelve a ser el mismo. No se metan con eso, color, etcétera, etcétera. Lo que aquí vale la pena ajustar normalmente es el ángulo y el H-Just o el B-Just, que es el ajuste horizontal, la alineación horizontal y vertical del texto. Normalmente es lo único que modifico. Todo lo demás en postproducción. Y coma, les recuerdo, para eliminar leyendas de un plot tienen que hacerlo desde la función theme, legend.position igual a la palabra none, entre comillas none de no hay posición de la leyenda. Opciones aquí, solo como recordatorio: bottom, top, left, y la que es por default right. Es muy de palabras este. El otro día me preguntaban, no me acuerdo si fue con ustedes o en el otro grupo, ¿por qué esta sintaxis? ¿Por qué no tenía otra sintaxis muy similar, por ejemplo, a esto, element text o element blank? No lo sé, quién sabe. Ahí a los diseñadores del código, ahí ya se les quedó eso y así. El otro día vi un paquete que era como GG Easy, GG no sé qué, y entonces tiene una función que se llama remove legend, no sé qué. Se me hace un overkill, o sea, ¿para qué desarrollas una función que se llame GG Easy remove legend cuando pues es muy fácil eliminar la leyenda? Solo acordarte que es legend.position igual a none. Pero bueno. Ok, entonces please redacten el código que estoy señalando en pantalla para sacar el plot de densidad 3. Visualícenlo y me avisan en el chat cuando lo tengan. Entonces ya tienen su densidad 3 ahí, donde giramos las etiquetas del eje X y limpiamos nuestro plot. Vamos a crear nuestro densidad 4, que es nada más agregarle un título, agregarle un subtítulo y cambiarle el nombre al eje X. Ahorita dice abg-boat porque ese es el nombre de la columna que utilizamos. Siempre por default va a poner el nombre de la columna, pero nosotros podemos modificarlo. Entonces para nuestra densidad 4 vamos a utilizar lo que sea que teníamos guardado en densidad 3 más la función labs o la capa de labs, que les recuerdo que viene de labels o de etiquetas en inglés y te permite controlar de un solo golpe muchas de las etiquetas del plot. El título, le vamos a poner calificación de películas por género, este espacio del final no es necesario. El subtítulo, en este caso le vamos a poner que viene de IMDb, según IMDb, coma, y el eje X le vamos a cambiar el nombre a que diga calificación. ¿Okay? Redáctenlo, ejecútenlo y van a obtener un plot con las etiquetas que ustedes acaban de poner. Por último, ya tenemos este gráfico muy chido, pero bueno, ya le volamos la leyenda, entonces ya es difícil interpretar qué está pasando, pero aún así cuando tenía la leyenda era difícil de ver, de tratar de hablar de los géneros, y eso era porque son demasiados géneros para que una escala de color nos permita distinguir. Cuando les pase eso, apliquen los facets. Ya hemos utilizado antes facets y es como, voy a fijarles el eje Y, el eje X, voy a fijar el eje Y y voy a separar estos diagramas, estos plots de densidad en diferentes cuadritos por género. Y eso se logra con nuestro densidad 5.p, que es lo mismo que teníamos en densidad 4, más la función facet-wrap. ¿Ok? Es así, facet-wrap. Ahí está su paréntesis, aquí se cierra su paréntesis y esta vez le vamos a pasar dos argumentos. El primero, que siempre pásenselo, es facets. Facets te pide cuál es el criterio que yo voy a utilizar para desmenuzar tu plot, para separar los gráficos. Y en este caso facets es igual a la virgulilla. Se las voy a pegar en el chat para los que no lo tienen. Ya vi que en Mac es medio difícil encontrar. Sí está, pero no está pintada en el teclado. Por lo menos no en esta. Entonces la virgulilla y la columna que va a definir los facets. En este caso le estás diciendo que separe el plot en función de la columna género. Todos los que son horror o el histograma de horror se va a ir a su propio plot, el de acción se va a ir a otro, etc. Entonces, esto en R significa en función de, y en este caso es género. ¿Saben qué? Veo que está medio chiquito y no me dice nada, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Facets en función de el género. Y hoy vamos a utilizar algo que no habíamos utilizado, que es la función strip.position. Strip.position lo voy a correr yo para poder explicarles. Simplemente lo que pregunta strip.position es dónde quieres que le ponga el nombre específico del plot. Este plot corresponde a action. Normalmente
la posición de este strip es arriba de los plots. A mí me confundía un poco, entonces dije, tal vez se ve mejor si lo pongo abajo, ¿ok? Se ve feo aquí por la resolución en la que estoy trabajando, pero bueno, perdón, ahí lo moví tantito. Entonces, bueno, por último vamos a crear nuestro densidad 5, que es lo mismo que teníamos en densidad 4 más la función facetWrap. El argumento facets separamos en función de la columna género y queremos esas etiquetitas grises abajo del plot que le toca, ¿ok? Redacten porfa el código que estoy señalando en la pantalla, ejecútenlo y me avisan en el chat cuando tengan su plot de densidad 5, que es el último que vamos a hacer hoy. Pero voy a mostrar nuestra última parte del código de hoy, que es guardar nuestro plot en formato SVG. Previamente arriba les pedí que cargaran la librería SVGLite, y esa librería SVGLite es la que nos va a permitir hacer lo siguiente. Utilizando la función ggsafe tenemos que decirle con el argumento filename cómo queremos que se llame la figura, el archivo de imagen que va a guardar en la computadora. Entonces, le vamos a poner que se llame mis-istos.svg. Recuerden que por default lo va a guardar en el directorio de trabajo, que es donde tenemos, si hicieron todo bien, donde está su script y sus datos. Entonces va a crear un archivo que se llame misistos.svg. Acostúmbrense a ponerle la extensión al nombre, .svg, ¿no? Coma, el argumento plot nos pregunta cuál de todos los plots que tienes quieres guardar en este archivo. Pues el último que hicimos, densidad 5, densidad5.p, coma, el argumento device nos pregunta en qué formato quieres guardar. Tiene JPG, PNG, PDF, algunos otros, TIFF por ahí, y el especial que vamos a utilizar hoy es el SVG, coma, y por último pues ya nos pide el ancho y el alto de la figura que va a guardar, 10x7, y siempre especifíquenle qué unidades. Por default son pulgadas, pero mejor siempre háganlo explícito ustedes. Son 10x7 pulgadas, coma, con una resolución de 300 dpi. Creo, no estoy seguro, creo que cuando guardas SVG no tiene caso especificar los dpi, porque los SVG siempre van a ser de la resolución que tengas el monitor en ese momento. Les recuerdo que los archivos en SVG no son pinturas como los TMPs, como los BMPs o los JPGs o los PDFs. Son instrucciones de cómo pintar algo y cada computadora lo va a interpretar diferente. Solo son las instrucciones. Entonces yo lo voy a ejecutar. Aquí ya apareció misistos.svg. Si lo abro, vean, no es una pintura, son instrucciones de dónde pintar cosas. Si lo quieren ver bien, tienen que ir en su explorador al archivo misistos.svg y ahí lo va a abrir en lo que ustedes tengan. El mío lo abre en Edge, en el explorador de Microsoft. A veces lo abre Firefox, a veces Google, etc. Chrome. Y aquí está nuestro plot. La ventaja de los SVGs, en teoría, es que se tiene que ajustar, pero bueno, no se ajusta automático. Y les recuerdo, la ventaja de un SVG es que como son instrucciones de cómo pintar algo, pues la resolución siempre es la máxima. Pueden hacerle todo el zoom que a ustedes se les ocurra y no se va a deformar la pintura, porque no estaba pintada, eran las instrucciones nada más, ¿vale? Por favor, ya que tienen su densidad 5.p, guárdenlo como un SVG con el código que estoy señalando aquí en pantalla. Me avisan en el chat cuando tengan su archivo.svg. Pues ya me despido, nos vemos la próxima semana. Les agradezco muchísimo el tiempo y la paciencia. Cuídense. Un abrazo a todos los amigos colombianos. Espero que todas las familias estén bien. Gracias por haber terminado este ejercicio conmigo. Si te gustó la forma de enseñar y de aprender, te invito a que revises los demás ejercicios de esta temporada. Recomiéndanos con tus amigos, profesores o demás estudiantes que sepas que quieren también aprender R, o dale clic al botón de compartir, like o lo que sea que haya en la red social donde estás viendo esto, porque al difundirlo nos ayudas a seguir creando este tipo de contenido. Gracias y nos vemos en clase. Bye.